Bien, saludos jóvenes. Vamos en esta ocasión a hacer una revisión del tema de agua y pH en el contexto del equilibrio ácido-base en esta asignatura de Bioquímica 1. Bueno, yo soy Albert Sedano y vamos a estar haciendo esta revisión en estos apartados. Fíjense que el tema de pH, de equilibrio ácido-base, es un tema que los estudiantes del área de la salud ven de forma muy temprana en varias asignaturas. Aquí en bioquímica vamos a retomar eh, la idea y a rescatar elementos muy puntuales de la asignatura y por qué se basa bastante en bioquímica el tema de equilibrio ácido-base con estas bases del pH que estaremos desarrollando en esta ocasión. Fíjense que al momento de yo hablar de, de agua y pH, ustedes el agua la conocen como una sustancia bastante importante para el desarrollo de la vida, ¿verdad? Como un solvente universal. Hay muchos elementos que conocen de ella. Vamos a estar en esta ocasión puntualizando eh, particularidades de la estructura de la molécula que facilitan o que tienen que ver mucho con el tema del equilibrio ácido-base. Pero si yo tuviese que destacar a un protagonista en este tema o en estos conceptos iniciales de pH, ciertamente tiene que ser el hidrógeno como elemento. Ese hidrógeno en particular es el gran protagonista de este tema de equilibrio ácido-base, del potencial de hidrogeniones, porque eso justamente es lo que significa pH, potencial de hidrogeniones. Nótese esa H mayúscula luego de esa P minúscula, ¿verdad? En este contexto que estamos describiendo. Es el hidrógeno el que, de acuerdo a la concentración que identifiquemos de él en un medio determinado, el que va a validar o a cualificar una solución como ácida o alcalina, que tanto hidrógeno o que tan poco hidrógeno se identifique. Acá es justamente el hidrógeno entonces este gran protagonista como mencionamos. El hidrógeno es un elemento con características particulares que hay que mencionar y que hacen que tenga esta gran relevancia entre otros iones con los cuales nosotros ciertamente interactuamos. Por ejemplo, podemos notar que el hidrógeno es el elemento más abundante del universo, ciertamente, y de igual forma es el más simple, tiene un peso molecular eh, mínimo comparado con los demás. También ese hidrógeno tiene, vamos a ver que está compuesto, su núcleo de un protón y tiene también un electrón que podemos identificar en su capa externa, su parte más superficial, ¿no? Estos elementos eh, vamos a identificar que hacen que al hidrógeno, cuando está ionizado, que es la forma en la que se va a mover en nuestros medios corporales, en nuestros líquidos corporales, él no contiene ese electrón y lo que predomina es esa carga positiva del protón, es un protón básicamente, y por eso podemos ver cómo al hidrógeno se le llama también protón y podemos ver cómo los textos se refieren a protones, a bombeo de protones, a concentración de protones, y está hablando ciertamente del hidrógeno por esta simplicidad del mismo, porque como está hecho ya en su estado ionizado de un protón en su núcleo, pareciera ser un sinónimo decir protón e hidrógeno por las características que estamos destacando en ese escenario. El hidrógeno entonces, ante esta simplicidad, ante esta carga positiva que presenta, vamos a ver que se comporta en los líquidos corporales de formas llamativas que le han otorgado esta particularidad, como hemos mencionado. Por ejemplo, el hidrógeno, porque uno se preguntará, ¿verdad?, qué tiene el hidrógeno en comparación con otros iones que no desarrollan un sistema tan complejo y tan fundamental como este sistema de ácido-base, ¿verdad? Pero el hidrógeno lo que sucede es que el primero tiene una gran facilidad para formar enlaces covalentes y enlaces débiles con otras moléculas, o sea, interactúa fácilmente con otras moléculas. También es un elemento bastante dinámico. Vamos a ver que puede movilizarse bastante rápido y con bastante facilidad por los medios corporales, por los líquidos, incluso superando, en todo caso, por esa simplicidad, al sodio y al potasio, que muy bien conocemos que tienen un papel importante en estas movilizaciones. Y sobre todo esa formación de puentes de hidrógeno, de interacciones débiles con otras moléculas, facilita este proceso. Por muchas propiedades que yo cite con respecto al hidrógeno, vamos a identificar
que quizás lo más relevante del hidrógeno es que él forma un enlace covalente o enlaces covalentes con el oxígeno y a su vez es capaz de formar enlaces débiles o interacciones débiles con otras moléculas. O sea que esa versatilidad del hidrógeno, sobre todo formando parte de la molécula de agua, le da unas propiedades muy específicas a él que lo han hecho el gran protagonista de este tema, sobre todo. Y justamente es el papel del hidrógeno en el agua lo que hace que hablemos de agua y pH y entendamos cómo hablar de la molécula de agua nos ayuda a entender mejor estos elementos básicos del concepto de, de pH, de equilibrio ácido-base. Miren aquí algunas imágenes asociadas al, al agua, a la molécula de agua. Ustedes conocen la molécula de agua, una molécula que está formada por dos átomos de hidrógeno, un oxígeno en particular, que han establecido una relación que es muy oportuna y que le da a la molécula propiedades muy puntuales, formando esa sustancia, esa agua, esa sustancia inorgánica que es conocida como el solvente universal, que es el escenario donde se crean reacciones que propician la vida misma, ¿verdad? O sea, que tiene esas particularidades. Lo primero que vamos a identificar en esas propiedades de esta molécula tan importante es que eh, los átomos de hidrógeno, que ya mencionamos, ¿verdad? Que es un protón, un protón es un ion cargado positivamente, se van a unir de forma covalente al, al oxígeno. Miren acá, de hecho, el oxígeno tiene unos electrones en su capa externa, en su capa de valencia. Vamos a ver que tiene unos 6 electrones. ¿Y qué va a ocurrir acá? Bueno, se va a unir covalentemente con los átomos de hidrógeno, que tienen un electrón, de hecho, y este electrón, estos electrones del hidrógeno se van a enlazar con los electrones del oxígeno, formando un enlace covalente entre las moléculas. ¿Qué sucede acá? Esto va a provocar que se forme lo que se conoce como un dipolo, porque vamos a manejar ahora diferentes cargas. Por ejemplo, esos átomos de hidrógeno tendrán carga positiva o cargas parciales positivas y el oxígeno tendrá unas cargas parciales negativas, sobre todo por estos electrones, estos pares de electrones que están acá, que no están apareados en ese escenario, pero que permitirán entonces que se unan otras moléculas acá. Eso hace que el agua sea entonces una molécula polar, una molécula que puede interactuar con cargas. Esa es la polaridad, que podamos interactuar con otras moléculas cargadas, también porque esas partes cargadas positivamente podrán interactuar con moléculas con carga negativa. De igual manera, estos electrones no apareados con carga parcialmente negativa podrán interactuar con moléculas con carga positiva, y eso es lo que le da esa facilidad. De hecho, el agua es un solvente universal por esta polaridad, sobre todo porque cuando interactúe con moléculas que tienen carga, con sustancias que tienen carga, podrá rápidamente entonces interactuar con ellas, podrá formar estos enlaces, crear los famosos puentes de hidrógeno sobre todo, y aprovechar estas interacciones polares para estabilizar esa sustancia, para disolverla, ¿verdad? Porque tan pronto se integre al agua, el agua va a empezar en estas moléculas que aquí estamos viendo, va a incorporar esa estructura a través de esa polaridad que tiene y esa estabilidad. Fíjense que hay elementos tan puntuales como que el agua tiene un ángulo que forma entre estos átomos de hidrógeno y el oxígeno de unos 104.5 grados, como ustedes observan ahí, que lo que hace que formen una figura tetraédrica realmente irregular, producto, este tetraedro, del ángulo que se forma con los electrones no apareados, con los pares no apareados. Ese ángulo, de hecho, facilita esa formación del dipolo, de esas cargas parciales eléctricas separadas, y facilita entonces la unión en los diferentes extremos de diferentes cargas. También la formación de puentes de hidrógeno, como ya hemos mencionado, es muy importante. Como se verifica acá, fíjense cómo entonces estos átomos de hidrógeno con carga positiva se van a unir a moléculas con carga negativa, en este caso con los electrones no apareados, ¿verdad? Que tienen carga parcial negativa, y así sucesivamente. Lo que nos da esa gran polaridad que tiene el agua como solvente universal sobre todo. Entonces,
Eh, ¿Qué importancia tiene esto que estamos conversando acá? Fíjense primero que tenemos un enlace covalente que le brinda gran estabilidad al agua, una molécula bastante estable que se mantiene asociada entre ellas, mantiene sus partes asociadas, sobre todo fíjense cómo ese oxígeno completó su octeto al unirse acá a, a estas moléculas, y tenemos esa gran estabilidad y a su vez que de estos enlaces covalentes estables tenemos la particularidad de formar interacciones débiles también con otra molécula, lo que garantiza y facilita esa dinamicidad, esa versatilidad de esta molécula del agua como aquí estamos mencionando. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tiene que ver esto con el tema del pH y el tema del equilibrio ácido-base? Bueno, tiene que verlo todo, realmente, porque el agua, que es una sustancia tan importante para la vida y que está en tan alta proporción en nuestro sistema como seres humanos y de los diferentes miembros del reino animal y vegetal, etcétera, vamos a identificar que aunque el agua se mantiene asociada, esa molécula se mantiene bien asociada, hay una cantidad bastante pequeña, una cantidad ínfima del agua que puede presentarse disociada, que puede presentarse cierta disociación y pudiéramos ver partículas disociadas de hidroxilo, como vemos acá, y protones libres. Aunque lo frecuente no es ver protones libres, sino ver la molécula de hidronio, que implicaría en la formación, ciertamente, de un tercer átomo de hidrógeno, la molécula ya conocida, como aquí estamos señalando, sería un H3O en particular, o un H3, ¿no? O sea, pero para hacerlo, para que se entienda la idea, el agua, cuando está disociada, cuando esa pequeña proporción disociada se identifica, podemos ver que puede presentar tanto una fracción que está en forma de hidroxilos, como vemos acá, o en forma del protón libre o asociado, como mencioné hace un momento. ¿Qué significa esto? Que el agua entonces puede comportarse como un escenario para la interacción del potencial de hidrógeno, del equilibrio ácido-base, que es lo que queremos explicar acá en este apartado. Fíjense que hay conceptos que fueron descritos el siglo pasado, sobre todo cerca del 1923, por Bronsted-Lowry. Estos científicos, fíjense cómo definieron el concepto de ácido y de base, qué era un ácido y qué era una base a la hora de definir las bases o el fundamento del equilibrio ácido-base. Vamos a ver que un ácido es todo aquello que pueda donar un protón, un donador de protones. Y una base va a ser esa sustancia que pueda aceptar protones en particular. Entonces, estos conceptos es indispensable que lo conozcamos porque ellos son el fundamento de este tema del potencial de hidrogeniones. Fíjense que si yo asumo que esa pequeña proporción del agua que se encuentra disociada, mayormente en estas dos formas, ¿no? Sobre todo como ya hemos descrito el caso de los hidrógenos libres, vamos a identificar que el hidroxilo se comportará como un aceptor de protones, porque si ese hidroxilo incorpora un hidrógeno, ¿qué va a hacer? Se va a convertir nuevamente en la molécula de agua como la conocemos, ciertamente. O sea que este sería un aceptor de protones. Pero en el caso de tener el hidronio o tener este protón acá, ese protón, ¿qué hace? Es una molécula en particular, o un elemento, en este caso, en este ejemplo, que se donaría a sí mismo eh, y sería un ácido porque estaría donando protones o incorporándose como un protón. Y digo esto porque recuerden que, como les mencionaba ya hace un ratito, en este espacio pudiéramos destacar que una forma frecuente en la que se observa sobre todo el, el componente donador de protones sería un elemento como este, sobre todo, ¿no? Un elemento como este. Entonces, esta interacción entre aceptores de protones y donadores de protones es lo que establece las bases de este tema del pH, como aquí lo estamos describiendo. Entonces, por eso les decía esta parte. Fíjense que si yo digo que esto es un donador de protones, como tiene tres
eh, átomos de hidrógeno. Si donas uno, este vuelve a ser agua, ¿no? Y ya ese otro protón acá va a ser donado a un medio específico en el cual se encuentre. O sea que el agua disociada, es lo que queremos tener claro acá, el agua disociada puede estar en esta forma como aceptor de protones o en esta forma como donante de protones. Esto es importante tenerlo bien esclarecido. Entonces, esos elementos, esos escenarios, a partir de aquí, me van como les decía yo, a pautar las bases de este equilibrio, de este concepto de pH, como hemos ido mencionando. Fíjense que el pH, como concepto, se habla de la medida logarítmica que indica la acidez o la basicidad de una solución. Es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones en una solución acuosa. Así se define, eso se escucha como muy complejo, pero básicamente es la definición técnica del mismo. Me habla de qué tan ácido, o sea, de qué tan ácido, qué tan alcalino o básico, que son conceptos sinónimos, o sea, decir alcalino o básico es lo mismo, y ácido es opuesto a esto, como estamos mencionando. Entonces, este concepto de pH, vamos a explicarlo un poco mejor. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto en particular? ¿Cuáles son los escenarios a los cuales nos estamos eh, mencionando? Fíjense que ese concepto de, de pH, sobre todo, fue sostenido por este señor, por Sorensen, mucho más temprano que el anterior que vimos, fue a principios de este siglo, del siglo XX, 1903, sobre todo, y Sorensen definió el pH y habló del concepto de pH y de la escala de pH para hablar de la acidez o de la alcalinidad de una sustancia. ¿Qué definió Sorensen ciertamente en estos puntos que estamos describiendo? Sorensen nos dijo eh, que ciertamente el pH era ese logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones que está plasmado acá en esta fórmula que les describo. Pero antes de entrar en esos detalles, fíjense cómo él definió la escala del pH. En esta escala, él establece que el neutro es el número 7. Un pH de 7 es un pH neutro. ¿Por qué el 7 es el pH neutro? Porque a un pH de 7, a una temperatura ambiente, de una temperatura de unos 25 grados aproximadamente Celsius, vamos a identificar que el agua tiene una concentración igual tanto de hidroxilos como de protones. O sea que los donadores, los aceptores de protones, se encuentran en la misma proporción, en ese concepto que les explicaba. Por eso en 7, un pH de 7, cuando se describe así, es porque a un pH de 7, o cuando el pH está en 7, que es el pH del agua, como hemos descrito en este apartado, significa eso, que esa parte no asociada del agua está en iguales proporciones. Y esto es muy importante acá en este equilibrio, por lo que en 7 no podemos hablar ni de ácido ni de alcalino, porque estamos en igualdad de condiciones. Pues resulta que cuando estamos entre 0 y 7, entre 0 y 7 o menor de 7, ¿verdad? Estamos en un escenario ácido, estamos en un escenario ácido. ¿Y qué implica estar en un escenario ácido? Que están predominando entonces los protones de hidrógeno o el ion hidrógeno, como mencioné yo hace un rato. O sea, predominan estos donadores de protones o una mayor concentración de hidrógeno, de hecho, disociado en el agua. Fue la idea primaria de Sorensen. Pero ¿qué pasa cuando el pH es mayor de 7 hasta 14, según la escala que nos ideó Sorensen? ¿Qué sucede? Bueno, que en, en este espacio estamos ya frente a un escenario alcalino porque hay una menor concentración de protones. Tenemos aquí que aquí van a predominar entonces el grupo hidroxilo en la disociación del agua. Habrá una mayor cantidad de hidroxilos que son aceptores de protones. Bien, entonces esto es importante conocer esto. Esa escala que va del 0 al 14, como estamos describiendo, y que de 0 a 7 o a menor de 7 es ácida y por encima de 7 hasta el 14 es alcalina. Y ese 7 marca el pH neutro, por lo que ya acabamos de explicar en este punto. Fíjense que
Hay un tema con el hidrógeno porque la concentración de hidrógeno que hay en nuestro sistema es muy pequeña, es un número muy pequeño. Mírenlo acá, de hecho, si yo tuviera que presentárselos en esta forma desarrollada, diríamos que hay normalmente en nuestros líquidos corporales una concentración de 0,00000001 de hidrógeno, ¿verdad? En esta escala que estuviésemos utilizando acá en particular. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que es un número muy difícil de trabajar con él. Entonces, por eso se crea la escala del pH que nos facilita trabajar con números enteros. Fíjense que en este apartado, utilizar un logaritmo en base a 10 permite yo usar un número más entero que este gran decimal que tenemos acá, este decimal, que mientras más ceros tiene o más espacio se corre después del punto, me implica que el número es más pequeño. Fíjense aquí la cantidad de espacios que se han corrido acá. O sea, la cantidad de espacios que hay después del punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en particular. O sea que tengo 7 espacios. ¿Qué se hizo y por qué la fórmula del pH se describe acá como un logaritmo negativo de la concentración de hidrógeno? Como la concentración de hidrógeno es tan baja, pero aún así es tan importante, cualquier cambio que haya en ella es importantísimo porque puede crear estragos en nuestro medio. Entonces, vamos a identificar que en esta escala en particular, cuando se crea un logaritmo, se utiliza un logaritmo negativo justamente porque es un número menor de 1 y el logaritmo negativo va a permitir utilizar un número entero positivo acá. Entonces, ¿qué va a implicar esto? Que esa base 10 que utilizamos, nos dirá, nos expondrá el número más entero para su utilización. Aquí hay un mejor ejemplo para entender qué se quiso hacer eh, con esa base 10, con ese logaritmo. Fíjense que si yo hablo de que el pH, de que tengo un pH en 7, estamos básicamente, que es el pH neutro, que ya describimos, que se acerca al pH normal del ser humano, que es el pH que tenemos en el plasma de nuestra sangre, porque es la sustancia más abundante. Ese pH, que tiene un pH que está por encima de 7, vamos a identificar que el valor que yo he mencionado es este. O sea, eh, 0,00000001, un número bastante pequeño. Entonces, no es lo mismo yo decir como médico en una unidad de cuidado intensivo que tengo un paciente con 0,000001 que decir que tengo un paciente que tiene un pH de 7. No es lo mismo que yo estoy simplificando al decir que tengo un pH de 7. Estoy usando una base de 10, diciéndome que 7, o sea, está en 7 porque movimos 7 veces la posición del punto que tuvimos acá para formar este número entero. Eso es lo que me está diciendo. Si el pH está en 6, se movilizó en 6 posiciones y, y así sucesivamente. Si el pH está en 5, este logaritmo lo que me está indicando fue la movilización de 5 espacios y así por el estilo. O sea que es la idea. Y mientras más alto es el número, mientras más tenemos en 14, usted entenderá que más largo va a ser el decimal como tal. O sea que mientras más alto es el número del pH, mayor es el decimal, o sea, tiene menor cantidad. Porque ciertamente, si yo les pregunto a ustedes, de todas estas cifras que tenemos aquí, ¿cuál me habla de la mayor concentración de hidrógeno? Ustedes sin dudar me tienen que decir que está acá, que nada más es 0,1. 0,1 ciertamente tiene una mayor concentración de hidrógeno que 0,01. Y a su vez este tiene una mayor que 0,001. Eso significa, lo que estamos hablando acá, que a mayor número del pH, mientras más alto es el número de la escala de pH, menor concentración de hidrógeno tenemos. Y cuando menor es el número de pH, es mayor la concentración de hidrógeno que hay en el cuerpo. O sea que esta idea de la escala, para no complicarnos bastante, acá como lo estamos describiendo, esta idea de la escala de pH es inversamente proporcional a la cantidad de hidrógeno que tenemos. O sea, para volver ese número tan incómodo, para volverlo un número entero positivo, la escala, entonces,
provoca que haya una inversión de la concentración de hidrógeno. Un pH de 14 me dice que hay muy poco hidrógeno, una muy baja cantidad de hidrógeno. Pero cuando el pH está en 1 o en 0,5, digamos, la concentración de hidrógeno es abrumadora, es masiva, hay muchísimos protones. Bien, o sea que a mayor número en esta escala, menor cantidad de protones, y a menor número, mayor cantidad de protones. O sea que cuando una sustancia es muy ácida es porque tiene mucho hidrógeno, y cuando es muy alcalina es porque tiene realmente poco hidrógeno. En ese mismo sentido, yo puedo identificar varios puntos acá para citar. Por ejemplo, si una sustancia es básica o es alcalina, ¿verdad? Que ya dijimos que es lo mismo, eh, vamos a ver que mientras más alejada esté del neutro, más fuerte va a ser. Por ejemplo, una sustancia que yo ubique aquí, podríamos decir que es fuertemente alcalina, porque está bastante alejado, ¿verdad? Del, eh, del neutro. Igualmente un ácido mientras más alejado esté del neutro, va a ser fuertemente ácido. Pero si empezamos a acercarlo, por ejemplo, una sustancia alcalina que yo ubique aquí, o una sustancia ácida que yo ubique aquí, serán débiles, serán ácidos débiles y bases débiles, porque están bastante cerca ya del neutro. O sea que ya vemos acá que está ya casi entrando en un rango donde la cantidad de bases o de ácidos, ¿verdad? De doradores y de aceptores es muy similar, o está equilibrada, por decirlo de alguna manera. O sea que los ácidos fuertes, por ejemplo, el ácido gástrico de nuestro estómago es un ácido bastante fuerte, ese ácido clorhídrico, donde podemos observar pH tan bajos como el 1 o menos. Y el hidróxido de sodio, sobre todo, vamos a ver que va a tener pH tan altos que pueden llegar a estas cifras que estamos marcando acá. Bien, o sea que vamos a identificar esos elementos, eso de ser un ácido fuerte o un ácido débil, como estamos aquí ciertamente mencionando. Entonces, eh, eso para la explicación del concepto. Hay varios elementos a comprender en este apartado, porque en el concepto eh, de pH vamos a ver escenarios como la famosa ecuación de Henderson-Hasselbalch, dos científicos que trabajaron de forma separada para darle forma a esta ecuación que nos ayudaba a entender cómo funcionaba, eh, sobre todo, la, la interacción en una solución buffer o amortiguadora del equilibrio ácido-base, eso lo veremos un poquito más adelante, cómo se definía el pH. Y Henderson y Hasselbalch decían que el pH es igual a la pKa del logaritmo de la base conjugada con los ácidos, como estamos viendo acá en este apartado. Vamos a explicar eso un poquito mejor, porque ahí se ven muchas letras y se ve un poquito confuso esto. Y Henderson y Hasselbalch decían o trataban de explicar a través de esta ecuación que vemos acá, cómo el pH de una solución en particular podía definirse si sus ácidos y su base conjugada, en este caso, estaban en equilibrio. Si había un equilibrio puntual entre ellas, nosotros podíamos ver, podíamos identificar que el pH iba a ser igual a esa interacción entre ellas, a esa proporción entre uno y otro, a través de ese logaritmo. ¿Qué es un ácido conjugado, una base conjugada, como estamos viendo acá? Fíjense que en un ácido en particular, que ya dijimos que es una sustancia que es capaz de donar protones, de liberar protones, o sea, átomos de hidrógeno, eh, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un ejemplo puntual acá. Vamos a establecer aquí un ácido que vamos a estar viendo bastante dentro de poco. Es el ácido carbónico. Entonces, ese ácido carbónico, como lo describimos, vamos a identificar, bueno, vamos a aprovechar acá. Ah, no, ahí se va todo. Está bien. Ese ácido carbónico, como lo estamos viendo aquí, a ver, ok, y el bicarbonato. Fíjense arriba, yo he descrito
Ciertamente aquí tenemos, ¿verdad?, subíndices, S2 y S3 van pequeños, igualmente acá el 3. Tenemos moléculas que contienen hidrógeno en su estructura. Esas moléculas que son capaces de liberar protones son ácidos porque donan protones. Y las moléculas que son capaces de aceptar protones son bases. Porque de hecho eso son las bases aceptan protones. Si esa molécula que está aquí arriba, que es el ácido carbónico, ya dijimos, si está aquí arriba dona uno de esos protones, porque es un ácido, ¿qué va a pasar? Se va a convertir en bicarbonato, fíjense que es la misma estructura. Y si ese bicarbonato acepta un protón, porque él es una base, ¿en qué se va a convertir? En un ácido carbónico, como estamos viendo ahí. Se va a convertir en esa particularidad. Pues resulta que en esta proporción que estamos describiendo acá, yo puedo decir que el bicarbonato, cuando recibe un protón, porque él es una base, él se convierte en un ácido conjugado. ¿Qué significa conjugado? Que interactuó con la molécula, o donó o aceptó un protón, y eso hizo incluso que ganara carga, porque cuando liberamos un protón con carga positiva, un ácido se carga negativamente, porque perdió esa carga positiva al donar ese protón. Igualmente, una base se ha visto como una base cuando acepta un protón, gana carga positiva. Pero entonces, ¿en qué se convierte la base cuando acepta el protón? En un ácido conjugado. O sea que el concepto de conjugado, que está aquí abajo, de hecho, de manera bastante explícita, vamos a ver que este concepto me dice que tengo aquí, por ejemplo, si decimos que, fíjense que en este esquema, el ácido es este, que contiene el protón, fíjense ahí la H, y la base sería esta, que puede aceptar un protón. Entonces, si el ácido pierde a su protón, fíjense acá, perdió al hidrógeno, se convirtió en una base conjugada, ganó carga de hecho, y ahora se convierte en una base, porque pudiera aceptar un protón nuevamente. ¿Y qué pasó con la base? Miren, esta base que no tenía protón, ahora como aceptó un protón acá, vemos que lo aceptó y tiene de hecho carga positiva, ganó la carga positiva de ese protón, como estamos describiendo. O sea que cuando un ácido dona su protón, se convierte en una base conjugada. Y cuando una base acepta un protón, se convierte en un ácido conjugado, como aquí lo estamos describiendo. Entonces, esta parte es importante que la conozcamos. Henderson Hasselbalch trataron de describir, y lo hicieron bastante bien, de hecho, hasta el sol de hoy lo seguimos utilizando, los sistemas de equilibrio del ácido y base, cómo funcionaban. Por ejemplo, el concepto de buffer, que un buffer es un amortiguador que evita cambios bruscos en el pH. Vamos a ver que yo puedo determinar el pH de una solución buffer estableciendo esta reacción de Henderson-Hasselbalch por lo mismo, ¿verdad? Para conocer ese apartado. Primero, vamos a definir algo acá, que es la pKa, que es una constante de disociación ácida. Constante de disociación ácida. ¿Qué significa eso, profesor? Bueno, en la constante de disociación ácida vamos a entender que el individuo, o el escenario, mejor dicho, me dice que una sustancia puede tener un pKa determinado. Una molécula puede tener una pKa. ¿Qué es la pKa? Es la constante a la cual un ácido se puede disociar, o que uno de estos compuestos se puede disociar, porque las bases también, vamos a ver que van a determinar una pKa. La pKa de forma indirecta, como aquí lo vemos. ¿Cómo así, profesor? Una constante de disociación ácida me dice cuál es la fortaleza de un ácido, o sea, cuándo él se va a disociar, cuándo él va a entregar su protón. Por ejemplo, asumamos que una molécula determinada tiene un pH, tiene, perdón, una pKa de 6.5. ¿Qué sucede? Esta pKa, esta constante de disociación de 6.5, me dice que ese ácido, si yo lo coloco, si esa sustancia yo la coloco en un escenario donde haya un pH, por ejemplo, vamos a ver acá, un pH de 5, esa molécula va a interactuar con este apartado. ¿Qué dice?
¿Cómo se establecen las reglas de esta constante de disociación? Fíjense, si una molécula, si una sustancia que tiene un pKa determinado es colocada en una solución que tiene un pH determinado, el ácido se va a disociar o no. O sea, esa es la idea de la pKa. Yo saber cuándo el ácido va a entregar su protón. Esta molécula que dice aquí, que establecemos acá, dice que esta molécula que tiene una pKa de 6.5, si interactúa con una solución que tiene un pH de 5, van a ocurrir un escenario puntual. Por ejemplo, las moléculas que son integradas, en una solución cuyo pH es menor que su pKa, vamos a ver qué va a pasar con esa molécula. Esa molécula va a mantenerse protonada. Si una molécula tiene un pKa determinado y esa molécula es colocada en una solución que tiene un pH menor a su pKa, ¿qué va a pasar? Se mantiene protonada, o sea, mantiene su protón, no se disocia. Pero ¿qué pasa si la molécula es incorporada en una solución que tiene un pH mayor a su pKa? pH mayor a su pKa. Se mantiene desprotonada, o sea, pierde su protón. Tranquilos, no se preocupen, vamos a retomar esta idea para que entendamos el concepto, que puede ser un poquito tedioso en un principio, pero tranquilos que lo vamos a comprender. Las moléculas, las sustancias en particular, una sustancia, ya sea un ácido o una base, tiene una pKa, una constante de disociación. Esa pKa es un valor que me dice qué tan fuerte o qué tanta resistencia tiene esa sustancia para disociarse, ya sea para entregar su protón o para mantener su protón, ¿verdad? Entonces, si un ácido, si una sustancia ácida tiene una pKa de 2.5, y es colocado en una solución que tiene un pH de 3, ¿qué va a pasar con ese protón? Yo puedo determinar esta idea. ¿Qué va a pasar con ese ácido que tiene una pKa de 2.5? Si yo coloco esa sustancia ácida en una solución que tiene un pH de 3, ¿qué va a pasar? El pH va a ser mayor a su pKa. ¿Y qué va a pasar con ese ácido? Ese ácido, esa sustancia con ese pKa de 2.5, se va a desprotonar, va a perder ciertamente su protón, como estamos describiendo en este apartado. Lo pierde el protón, y eso significa entonces que ese es un ácido bastante fuerte. A menor pKa, más fuerte es el ácido. Eso significa que él se va a disociar con más facilidad. Y a mayor pKa, más débil es el ácido, ciertamente. Esto es importante porque la pKa, entonces, recuerden, es una medida de, del grado de resistencia que tiene una sustancia para disociarse de su protón. Esta idea hay que conservarla. Yo puedo poner el mismo ejemplo con una base. Asumamos que una sustancia sea una base que tenga una pKa, por ejemplo, de 8.5. Si yo coloco esa base, esa sustancia que es alcalina, la coloco en una solución que contiene un pH conocido ya de 9, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Bueno, como el pH está por encima de la pKa, ya dijimos que si el pH es mayor a la pKa, ¿cómo se va a mantener? Desprotonada. Entonces la base, recuerden que la base, ¿cómo está una base habitualmente? Desprotonada. Las bases no tienen protones en este ejemplo que estamos colocando acá. Entonces, esa base, si yo coloco una base de 8.5, la coloco en una solución con un pH de 9, esa base no se va a modificar porque se mantiene desprotonada. Ahora, si yo coloco la base, esa sustancia alcalina, la coloco en un pH de 10, ¿qué va a pasar entonces en un pH de 10? Ahí ya la base, como el pH que estamos mencionando, perdón, sería mejor ejemplo para que se entienda, de 7, exacto. La base, si yo coloco esta sustancia en un pH de 7, ¿qué va a hacer esa base? Se va a mantener, como está menor que su pKa, entonces se va a protonar. La base va a ganar un protón acá. Entonces, esta parte, les repito, aunque pueda parecer complicada, es de interés
sobre todo en el contexto de la farmacología, para entender cómo un fármaco o una molécula puntualmente puede interactuar eh, con un medio. Recuerden que la pKa es una característica intrínseca de una molécula, de una sustancia. O sea que la pKa es ese punto en el cual una sustancia se puede disociar o no de su protón, o aceptar o no un protón, en particular en el caso de las bases, ¿verdad? Entonces, recuerden, si una sustancia es colocada en una solución con un pH menor a su pKa, ¿qué va a pasar? Gana un protón o se mantiene protonada en particular. Pero si es colocada en un pH mayor a su pKa, ¿qué va a pasar? Se mantiene desprotonada, como estamos mencionando en este caso. Entonces, eso en el contexto del pKa sobre todo. Entonces, Henderson Hasselbalch identificó este escenario, como aquí estamos describiendo, para describir o para definir el pH en las soluciones buffers, que son soluciones que evitan cambios bruscos del pH. Por ejemplo, un buffer muy utilizado en nuestro medio es el buffer del bicarbonato, que es el buffer extracelular eh, de mayor relevancia en nuestro medio. Ese buffer extracelular está hecho de bicarbonato y de ácido carbónico, porque el bicarbonato es el que representa la base, es la base, ¿no? Y el ácido carbónico representa los ácidos, es el ácido que está en el buffer. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay algún cambio brusco en, en nuestro medio, en nuestro plasma sanguíneo, por ejemplo, vamos a identificar que el bicarbonato, ¿qué va a hacer? Va a aceptar un protón, porque él es la base. Entonces, ¿en qué se va a convertir? En un ácido conjugado. ¿Y qué pasaría si, por el contrario, hay un exceso de bases en nuestro medio? Si está muy alcalino el medio, pues el ácido carbónico dona un protón, porque él es el ácido. O sea que tenemos esa combinación de un buffer que contiene una parte de bicarbonato y una parte de ácido carbónico. ¿Cuál es la proporción? Bueno, se ha descrito que la proporción de esta interacción es de 20 partes de bicarbonato, vamos a aumentar esto acá, 20 partes de bicarbonato por una parte de ácido carbónico. O sea que en este buffer vamos a verificar, voy a colocarlo aquí, en este buffer vamos a identificar que mientras yo tengo 20 partes de bicarbonato, solamente hay una parte de ácido carbónico. O sea, la relación es de 20 a 1. El bicarbonato tiene que estar en mayor concentración porque nuestro cuerpo, nuestro sistema, tiende a acidificarse, tiende a liberar más ácidos que bases. Entonces, por eso es que el bicarbonato tiene que estar en mayor concentración, porque él, como la base en particular, él es que él va a estar actuando de manera más activa en este escenario como lo hemos descrito, ¿no? Importante ese punto. Entonces, para finalizar estos elementos introductorios de este tema del equilibrio ácido-base, vamos a identificar que en la escala de pH hay muchos fluidos biológicos que contienen diferentes pH conocidos. Por ejemplo, hay sustancias con un pH como las lágrimas, que pueden tener un pH de 7 aproximadamente, mayor, que puede oscilar entre 7 y 8 aproximadamente. El jugo pancreático, que también puede estar cerca de 8, o sea que son alcalinas, sustancias alcalinas. La bilis también puede estar en este rango que vemos acá, mayor de 7 hasta 9 aproximadamente. O sea que tengo sustancias alcalinas. El semen también suele tener un pH que raya aquí en lo ligeramente alcalino. Sin embargo, el jugo gástrico, como yo mencionaba, bastante bajo acá, puedo identificar también en este sentido, por ejemplo, la saliva, que suele tener un pH de unos 6.3 aproximadamente, y la orina, que puede ir desde 4.8 hasta entrar en un rango de alcalinidad que se considera como normal, que puede ir hasta 8 aproximadamente, con una media de 5.8, que es el valor medio que podemos identificar. Bien, vamos a dejar entonces esta revisión inicial acá, en este punto, para luego continuar con elementos de buffers, de amortiguadores y otros escenarios para el equilibrio ácido-base que vamos a estar desarrollando. Bien, hasta entonces.